Estamos en Irak en 1979. El aire acondicionado zumba suavemente mientras el nuevo presidente Saddam Hussein se levanta con una calma perturbadora. Los presentes, todos miembros respetados del partido Ba'ath, esperan escuchar sobre los planes de modernización prometidos durante la campaña. Sin embargo, Saddam Hussein tenía otros planes y empezó la junta anunciando lo siguiente. Son muchos los sueños de los conspiranoicos. La sala rompió en aplausos y añadió: pero tened por seguro que alzaré mi arma y lucharé hasta el final. El silencio se hizo en la sala, y así empezó la purga. Lo que sucedió en las siguientes horas conmocionó al país entero. Uno por uno, Saddam fue nombrando a supuestos traidores a la patria, pero lo verdaderamente aterrador no fue la lista en sí. Fue ver cómo personas que habían sido amigas durante décadas comenzaron a señalarse mutuamente. Compañeros que habían compartido comidas y cenas familiares ahora se acusaban desesperadamente por salvar sus propias vidas. Probablemente estés pensando, yo nunca haría algo así. Este es un pensamiento compartido por muchas personas. Pensamos que somos la excepción a la regla, que por ejemplo nosotros sí nos hubiéramos mantenido firmes frente al mal. Sin embargo, los números cuentan una historia diferente. En la Alemania nazi millones de personas normales participaron activa o pasivamente. Durante el genocidio de Ruanda, vecinos se volvieron contra vecinos, y en la Revolución Cultural China, incluso hijos denunciaban a sus padres. Por eso la pregunta no es si eres buena persona, sino ¿qué hace que las buenas personas hagan cosas terribles? La neurociencia y la psicología tienen una respuesta perturbadora. Tu cerebro está programado para convertirse en un monstruo bajo las circunstancias correctas. Existen 3 factores clave que activan esta transformación. La primera sería la necesidad de pertenencia, la segunda el miedo al aislamiento social y la tercera la protección de nuestra autoestima. Pero empecemos por el principio. Hablemos de un experimento clásico, el experimento de Solomon Asch. Solomon Asch era un psicólogo social de Stanford que quería comprobar qué tan influenciable es nuestra opinión cuando estamos en grupo. Pero no solo eso, lo que quería realmente comprobar era si era posible negar una verdad objetiva por mucho que los demás dijeran lo contrario. Para llevarlo a cabo reunió a un grupo de personas en el que todos eran cómplices de Asch, a excepción de una persona que era el sujeto experimental. A los participantes se les mostraban 3 líneas de diferentes longitudes y se les pedía identificar cuál de ellas coincidía con la recta de referencia. La respuesta correcta era evidente, sin embargo los compinches de Asch elegían a propósito la recta incorrecta. El resultado del experimento: el 75% de las personas se conformó alguna vez con los compinches, mientras que solo el 25% se resistió. Estos resultados nos sorprenden cuando entendemos que nuestro cerebro prioriza la pertenencia social sobre la moral individual. En las investigaciones se ha comprobado que la necesidad de pertenecer a un grupo altera nuestras decisiones al activar las vías de recompensa, similares a aquellas que involucran el logro de metas individuales. Es decir, el grupo se convierte en una extensión de ti mismo, de forma que asumes sus victorias y fracasos como los tuyos propios. El mejor ejemplo de este fenómeno lo encontramos en las decisiones de árbitros de fútbol. Los investigadores han encontrado que los árbitros sucumben fácilmente a los gritos de la multitud cuando hay que sacar tarjeta. En promedio, los equipos de casa recibieron 1,89 tarjetas rojas, mientras que los equipos contrarios recibieron 2,35. Es más, la diferencia fue mayor en los estadios de fútbol donde los aficionados gritaban más. Si la gente se conforma en respuesta a tal presión mínima, ¿qué tanto se conformarán si se les fuerza de manera directa? Esta misma pregunta se la hizo el psicólogo social Philip Zimbardo tras realizar su famoso experimento de la prisión de Stanford, del que sacó la siguiente conclusión: el monstruo más peligroso no es el que vive bajo tu cama, sino el que duerme en tu mente. Por eso, el efecto Lucifer es un concepto que fue desarrollado por Zimbardo en un intento de explicar el trágico desenlace que tuvo su experimento. Pero ¿de qué iba este experimento y cuáles fueron sus consecuencias? El experimento comenzó como una simulación de una prisión. A los sujetos se les asignaba de forma aleatoria el rol de guardias o prisioneros. Después se les daba un atuendo acorde con el papel que debían desempeñar. Y a pesar de que ellos mismos sabían que estaban haciendo un papel, a los pocos días los guardias y los prisioneros estuvieron tan consumidos por el personaje que se empezó a establecer una dinámica de poder mediante la implementación de castigos psicológicos y humillaciones. Esto hizo que el experimento no durara ni una semana, ya que los prisioneros se hallaban en un estado emocional desastroso. I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. And while I was doing it, I didn't feel any regret. I didn't feel any guilt. It was only after
afterwards, when I began to reflect on what I had done, I realized that this was a part of me that I hadn't really noticed before. De este experimento se comprobaron varias cosas, pero la más importante fue la forma en la que se vistieron a los guardias y a los prisioneros, ya que esto fue clave para desencadenar los efectos psicológicos adversos. Por ejemplo, los guardias llevaban gafas de sol, lo que ayudó a limitar el contacto visual con los prisioneros y, por lo tanto, a crear una barrera emocional que limitaba su empatía y fomentaba el anonimato de los guardias. Esto implica que de alguna forma no eran ellos los que estaban cometiendo estos actos y por lo tanto su responsabilidad de conciencia disminuía. Esto último se puede aplicar perfectamente a redes sociales. Los haters realmente no actuarían igual en la vida real, donde cuentan con una identidad, nombres y apellidos que a través de una plataforma que no revela nada acerca de ellos. Además, las víctimas despiertan más compasión cuando se personalizan, es decir, cuando pensamos en ellas como personas individuales con sus propios problemas, preocupaciones y sueños. Como has podido comprobar, cuando las influencias externas superan las convicciones internas, las actitudes no pueden determinar el comportamiento, es decir, que las personas pueden perfectamente pensar una cosa y hacer otra totalmente diferente. Estos experimentos ilustran de manera vívida este principio. Al responder por sí solos, los participantes de ASH casi siempre dieron la respuesta adecuada. La situación fue otra cuando estaban solos contra el grupo. Por eso, Philip Zimbardo nos explica que el ser humano comete un error fundamental que hace que se produzca el efecto Lucifer, es decir, el proceso mediante el cual las personas comunes pueden llegar a cometer actos de crueldad y maldad extrema cuando se dan las circunstancias correctas. Este error trata sobre cómo atribuimos características personales a partir de circunstancias puntuales. Para que lo entiendas mejor, piensa por un momento en la siguiente situación. Estás conduciendo y de repente otro conductor se cruza en tu camino de forma brusca, obligándote a frenar. Lo que inmediatamente piensas es «¿qué conductor tan imprudente?» y un sinfín de palabras que seguramente tienen poco de agradable. En este caso estamos cometiendo el error de atribuir el comportamiento del conductor a su personalidad sin considerar otras posibles causas externas. Quizá tenga una emergencia médica o no vio tu coche venir. Esto parece contraintuitivo, ya que siempre buscamos a un culpable y a un héroe. Esa persona hace lo que hace simplemente porque es así. Sin embargo, si lo piensas, tú no actúas de la misma forma cuando estás solo que cuando estás en un grupo, con tus amigos o con tu pareja, o cuando estás de viaje o estás en tu casa. Este fenómeno, llamado el error fundamental de atribución, nos explica tres cosas fundamentales. La primera, que juzgamos a otros por sus acciones, mientras que nos juzgamos a nosotros por nuestras intenciones. Y la tercera, que facilita ver a los demás como los malos y a nosotros como los buenos. Entendiendo esto, podemos pasar al último punto, pero que yo personalmente más importante encuentro. La protección de la autoestima. Realmente no hay casi nada que afecte más a nuestro sistema nervioso que el miedo, la soledad y la vergüenza. Ted Kaczynski ingresó a estudiar matemáticas en la Universidad de Harvard con tan solo 16 años. Siendo alumno de primer curso, el profesor Henry Murray le propuso participar en su experimento. Este estudio sometía a los sujetos a simulacros de interrogatorios. Además, se les pedía a los participantes que escribieran ensayos explicando sus opiniones acerca de diversos temas para luego usarlos contra ellos en los interrogatorios con el fin de humillarlos. El propio investigador, Henry Murray, clasificó estas sesiones como vehementes, abrumadoras y personalmente abusivas. Ted se pasó 3 años dentro del experimento. Lo que no sabía es que el experimento formaba parte del proyecto MK-Ultra dirigido por el Servicio Secreto de Inteligencia de Estados Unidos con el fin de crear una droga de la verdad que se pudiera utilizar en los interrogatorios, además de explorar cualquier otra posibilidad de control mental. Tras el experimento, Ted publicó su reconocido manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro. En él incita una revolución contra la tecnología, ya que cree que de ella han surgido la deshumanización y la pérdida del medio ambiente. Hasta aquí lo que se sabe que ocurrió. Sin embargo, algunos han propuesto que pasar por dicho experimento hizo que Ted se convirtiera en quien acabó convirtiéndose, en una boomer. Y es que aunque realmente no sabemos qué pasó con certeza, sí sabemos que la vergüenza y la amenaza a la autoestima pueden dar lugar a que las personas sufran de desapego social. Por ejemplo, en este estudio, los investigadores inducieron estados de ánimo vergonzosos a los participantes y comprobaron que los participantes avergonzados preferían trabajar antes solos que acompañados. Por otra parte, otros estudios sugieren que el ostracismo social, es decir, la exclusión o rechazo social de una persona por parte de un grupo, pueden reducir su autoestima, lo que agrava la tendencia del aislamiento social de estos individuos. En casos de ostracismo social prolongado, las personas con alta sensibilidad al rechazo experimentan una mayor amenaza a su autoestima, lo que puede llevar a reacciones extremas o incluso violentas para proteger su integridad psicológica en un esfuerzo por restaurar una sensación de control o dignidad.
Para terminar, quería recordarte que la próxima vez que te encuentres con una persona que no es capaz de escuchar la opinión de los demás o que ni siquiera es capaz de cuestionar si es posible que esté equivocada, piensa que no es que no te quiera entender, te entienden perfectamente, simplemente no quiere escucharte. Todos construimos historias que nos contamos a nosotros mismos para hacer más llevadera la vida en nuestra propia piel. Se dice muchas veces que el dinero es el que está detrás de todos los problemas. Yo diría que es la autoestima, ya que hay muchas personas dispuestas a cualquier cosa para protegerla.